Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Los rebrotes puntuales del verano pasado han conducido, tal y como muchos preveían, a una segunda ola otoñal, una segunda ola de COVID-19, por supuesto. En todos los países de Europa la situación ha empeorado, en algunos, como España, lo ha hecho de una manera un tanto alarmante. Si en marzo fue Italia, fue el canario en la mina, fue la que se anticipó y dio la voz de alarma al resto del continente, esta vez ha sido España, que se sitúa a la cabeza de Europa tanto en contagios como en fallecimientos. Seguida, eso sí, de cerca, especialmente a lo largo de las dos últimas semanas, por Francia y por el Reino Unido, cuyas cifras no han hecho más que empeorar y de hecho hoy están creciendo a mayor ritmo que el de España. Los gobiernos esta vez han evitado los confinamientos totales, como hicieron en la primavera pasada, y se están concentrando en aplicar nuevas restricciones y, bueno, si el caso lo justifica, confinamientos, pero siempre localizados en ciudades o en distritos o en barrios. Esto lo hemos podido ver, lo estamos pudiendo ver en España, pero no solo, en otros países de Europa se ha hecho lo mismo en algunas ciudades. Algunos confinamientos son más duros, otros más suaves, pero que son medidas más quirúrgicas de las que se tomaron en el mes de marzo y en el mes de abril. La ola de contagios no se ha trasladado aún a los hospitales, está trasladándose poco a poco, cuya carga de trabajo, pues la verdad es que ha aumentado a lo largo de las últimas semanas, pero que aún no se encuentran colapsados, como se encontraron sobre todo en el mes de abril de este año, a pesar de que el número de contagios confirmados es mucho mayor que el de hace 6 meses. El virus esta vez no ha tenido una ventaja como tuvo en marzo, que fue el factor sorpresa, no lo ha tenido de su lado, afortunadamente. Es algo, esto de la segunda ola, de lo que se viene hablando ya desde la primavera y por lo tanto unos más y otros menos han tomado precauciones. El virus además se detecta antes, se hacen muchísimos más test de los que se hacían en marzo o en abril y sobre todo, y esto es importante, ya se sabe qué hacer con los enfermos. Lo que nadie sabe es si esto va a ir a más a lo que resta de otoño, que es prácticamente entero, porque acabamos de empezarlo. En España, gracias a una mayor concienciación y a ciertas restricciones, parece que se está consiguiendo detener el ascenso. Solo queda esperar que esa tendencia se consolide. Hace un par de meses, durante la primera semana de agosto, se hablaba aquí del rebrote veraniego en Europa. En aquel entonces no se podía decir que fuese una segunda ola y ya insistí en eso bastante. Decía que en todo caso se trataba de un rebrote, con las gráficas en la mano, evidentemente. Bien, pues a partir del mes de julio, en los principales países europeos, las cosas empezaron a empeorar de manera muy ligera. Los contagios repuntaron, habían tocado suelo, dependiendo del país, evidentemente, pero así de manera general habían tocado suelo a finales de junio, principios de julio, y a partir de la tercera semana de julio empezaron a repuntar. La pregunta que quedaba en el aire en aquel momento y que yo mismo me hice aquí para aquel programa, de hecho tengo aquí mirado en el archivo, ese programa lo hice el día 3 de agosto, es decir, hace algo más de 2 meses. Era una situación todavía no preocupante, pero bueno, el hecho es que sí se había percibido ya para el 3 de agosto que en muchos lugares habían repuntado, en algunos seriamente, especialmente en ciertos sitios muy localizados. Conociendo cómo funciona este virus, pues no era tampoco aventurado asegurar que más tarde o más temprano iba a pasarse a otros sitios. Bien, en aquel momento, como ya digo, no era una preocupación gigantesca, no se podía hablar ni siquiera de segunda ola. Hoy, en cambio, las cosas han cambiado, lo han hecho de manera muy drástica. 2 meses más tarde ya tenemos una respuesta de si esto se convertiría en una segunda ola o no. Se trata efectivamente de una segunda ola que está afectando principalmente hoy por hoy, a 8 de octubre, a 3 países. Como bien sabéis, esto cambia de un día para otro, bueno, si no de un día para otro, si al menos de una semana para otro. Los 3 países más afectados ahora mismo en Europa son España, Francia y el Reino Unido. En Italia y Alemania, los contagios y los fallecimientos han aumentado a lo largo de los 2 últimos meses, pero de manera muchísimo más suave.
Eso en Europa occidental, que la verdad es donde nos solemos fijar siempre. En la Europa oriental hay dos países donde la segunda ola está pegando bastante fuerte. Uno es la República Checa y el otro Rumanía. Rumanía ya venía tocada desde el mes de agosto, así que esos simplemente están interpretando la partitura que vienen interpretando como nosotros desde hace un par de meses. En este mapa que os estoy mostrando ahora mismo lo tenéis en YouTube. Si estáis viendo esto a través de YouTube, pues ya lo estáis viendo. Y en el caso de que lo estéis escuchando a través de iVoox, ya sabéis, en la aplicación no vais más que a la zona de comunidad y ahí os encontraréis el mapa. Bien, este es el mapa oficial del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esto depende directamente de la Unión Europea. Y bien, aquí en este mapa yo creo que la cosa queda bastante clara. Vemos la situación ahora a día de hoy. Vamos, a día de hoy no exactamente, exactamente a día 1 de octubre, justo al terminar el mes de septiembre, que son las semanas, como veis, la 38 y la 39. Lo deja bastante claro ahí. Y no lo vemos por países, sino por regiones. Como vemos en España y Francia también las cosas están muy, muy delicadas. En España solo se salva una región que es Galicia. El resto están todas, como veis, en ese color granate, en ese color oscuro. En el caso de Francia, pues casi lo mismo. Solo hay 3 regiones que se salvan, que van al color marrón, algo más claro, pero bueno, que contrasta y mucho con la situación, por ejemplo, de Alemania, o lo más sorprendente de todo, con la situación de Italia, que quitando la Liguria y esta región pequeñita que está pegada al Tirol en el norte de Italia, es el Alto Adige, que es el Tirol del Sur, vamos, como lo llaman en los países germanohablantes, que también está un poquillo peor, pero el resto, algunas, de hecho Calabria en el sur la tenemos pintada de amarillo, lo cual la incidencia es bastante floja, al igual que en Alemania del Este, o en zonas en prácticamente toda Finlandia, o en prácticamente toda Noruega, en casi toda Grecia también. Grecia es un caso de estudio, un país mediterráneo que está gestionando desde el principio esto de una manera muy sabia. Pues algún día, el día de mañana ya estudiaremos con más calma a qué se debió exactamente el éxito griego, del que se habla muy poquito. Bien, como vemos, el color granate representa la incidencia acumulada. En nuestro caso, que es en prácticamente todo el país, a excepción de Galicia, la incidencia acumulada se mide en casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Es decir, durante las últimas 2 semanas. Como vemos, como os decía antes, tenemos aquí en este mapa las semanas 38 y 39. Es decir, el año tiene 52 semanas, pues son las semanas correspondientes a la segunda quincena de septiembre. Recordemos, y esto es importante recordarlo, que son casos detectados. Son casos detectados. Este mapa simplemente se limita a hacerlo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades con los datos que le han ido facilitando los Estados miembros de la Unión Europea. Como veis, esto es exclusivamente la Unión Europea, no incluye Suiza, no incluye Bielorrusia, ni Ucrania, ni la mayor parte de los países de los Balcanes. Bueno, está Croacia, evidentemente, porque está en la Unión Europea, pero ni Serbia, ni Bosnia, ni Albania, ni nada están metidos ahí. Pero bueno, esto nos permite hacernos una idea bastante general de cómo está la situación en Europa. Pero bueno, repito, como os decía antes, esto es exclusivamente los detectados, los positivos, famosos, y eso depende de la cantidad de test que se hayan hecho en cada uno de los países. Y dentro de los países, en las regiones. Aquí, por ejemplo, para un caso detectado, no lo sé, en Cataluña o en Andalucía, el gobierno autonómico se lo comunica al nacional y el nacional a su vez se lo comunica a Bruselas. Y Bruselas, con esos datos que va recogiendo por todos los países miembros más el Reino Unido, lo que hace es pues componer este mapa. Es decir, bien, esta es la situación conforme a los test que se han hecho. Es decir, que la incidencia acumulada puede ser engañosa. Bueno, puede ser y de hecho es engañosa. Pero bueno, al menos nos sirve de indicador. El único que tenemos hoy por hoy de la cantidad de contagios que hay. Lo otro nos lo tenemos que imaginar. En áreas homogéneas, como es el caso, más o menos homogéneas, como es el caso de la Unión Europea, sí que es un indicativo valioso. Otra cosa es que comparásemos la Unión Europea, qué sé yo, con el centro de África, por ejemplo, donde pues se practican muy pocos test, entonces no serviría de nada. Pero los países de la Unión Europea, prácticamente todos, por no decir todos, esto sí que se lo han tomado en serio y sí que se practican test. Los test, por cierto, especialmente los PCR son caros, así que esto es un motivo más por el cual en el tercer mundo no se están haciendo demasiados. Vamos a ver otro mapa, y la cosa, bueno, no es un mapa, es un gráfico, exactamente lo que os voy a enseñar.
Esto además nos es bastante útil. Espero que os haya dejado clara cómo está la situación ahora mismo. Que vamos a ver ahora es de contagios en los 5 principales países de Europa, que son por población y por importancia económica de Europa, incluyendo el Reino Unido. El país por población, si tuviéramos que incluir, pues tendríamos que meter a Ucrania, pero bueno, no viene al caso y además no dispongo de esos datos. Vamos a quedarnos en Europa Occidental, pues tendríamos Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España. El gráfico cubre, es muy útil este gráfico, la verdad, porque cubre desde que en febrero se confirmaron los primeros casos en el continente. No nos lo han cortado en el mes de agosto ni nada de esto y nos permite ver el tamaño de esta segunda ola, al menos en lo relativo a la detección de positivos. Como vemos, es bastante más grande. Si en la anterior ola el país que más casos llegó a tener confirmados como positivos fue España, que en su momento álgido llegó a detectar diariamente unos 8.000. Luego ya bajó radicalmente, que estaríamos hablando pues de principios del mes de abril. Bien, esta vez 8.000 es una cosa que tanto España como Francia como el Reino Unido han pasado ya. Italia y Alemania van bastante más lento y esperemos que se queden ahí, es decir, que lo que han conseguido hacer bien pues lo sigan haciendo bien. Bien, el punto de arranque, como vemos, si echamos un vistazo a esta gráfica, está a mediados de julio, más o menos, y además en eso es bastante común, a mediados de julio en España, concretamente. En otros países empieza un poquitín más tarde. En Francia arranca un poquito más tarde, más o menos a finales de ese mes, de julio, y luego ya a finales de agosto arranca en el Reino Unido. Como vemos, una vez empieza esto, ya no hay manera de detenerlo. Empieza a crecer de manera exponencial, al menos estos contagios. En Italia y Alemania, como os comentaba, la curva es mucho más suave. Crece desde principios de agosto, si echamos un vistazo, como son solo 5 líneas, son fáciles de diferenciar, pero crece de una manera bastante lenta. De hecho, Italia y Alemania son líneas paralelas, cuesta distinguir la una de la otra. Puede estar un poquito por encima Alemania, un poquito por encima Italia. De hecho, Alemania a lo largo de las últimas semanas ha estado por encima de Italia. Esto hay que quitarse el sombrero ante los italianos, ante las autoridades italianas, mejor dicho, que lo han hecho bastante bien, y ante, por supuesto, los propios italianos, que se ve que después de todo lo que sufrieron en marzo y en abril, pues se lo están tomando muy en serio. Pero bueno, aquí estaríamos de nuevo en lo mismo que os decía antes. Son contagios y cada país hace más o menos test, por lo que la cifra hay que ponerla en cuarentena. Caray, me ha salido sin querer, pero nunca mejor traído esto de la cuarentena. Para confirmar que nos encontramos ante una segunda ola, necesitamos más, no nos basta con esto de los contagios. Necesitamos el número de víctimas mortales, por una razón muy simple de entender. Es un indicador más fiable porque los muertos son no imposibles, pero mucho más difíciles de ocultar. Y si os mostraba hace un momento la gráfica de contagios en estos 5 países, pues no os iba a ocultar la gráfica de muertes, es decir, de muertes desde el mes de... En este caso está tomada desde el mes de julio, los datos van hasta el 5 de octubre, aunque en España concretamente es hasta el 2 de octubre. Pero vamos, hasta este mismo mes. La fuente, como veis bien abajo, es el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. El gráfico lo tenéis ahora mismo en pantalla, lo podéis ver. Este gráfico sí es más útil que el anterior. Son los mismos países: España, Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania. En España la curva de fallecimientos empieza a crecer en la tercera semana de agosto. Si vemos, la curva de contagios empezó finales de julio, así que ya sabéis que esto lleva aproximadamente un mes. El ciclo de esta enfermedad que comentábamos el otro día dura aproximadamente un mes, por lo tanto encaja. Si han empezado los contagios masivos en el 15 de julio, pues empieza a subir la cifra de muertes a partir del 15 de agosto. Lo mismo sucede si miramos la gráfica de Francia, pasa algo similar, con la del Reino Unido también. En fin, nada extraño y nada que nos sorprenda a estas alturas de cómo se comporta la COVID-19. Bien, si nos fijamos, son promedios, es decir, son promedios a 7 días de un promedio de las muertes diarias.
pues hemos pasado, si vemos los promedios, hemos pasado aproximadamente de 10 diarios en España a unos 60 a principios de septiembre y a más de 100 a principios de octubre. Eso en España, ¿eh? La última cifra disponible, que es la del 6 de octubre, he ido a mirarla, fueron un total de 261. Aunque aquí lo mejor es promediar una semana, y eso es importante hacerlo, porque las autoridades informan conforme les van llegando los datos. Como os decía antes, esto empieza en las comunidades autónomas, la cosa está mucho más descentralizada, los centros de salud o los hospitales informan a la comunidad autónoma, a la Consejería de Salud, y de ahí pasa al gobierno, y el gobierno ya informa a la Unión Europea. Puede suceder, y de hecho sucede, que de pronto pues el lunes presentan un montón de contagios o un montón de muertes y después al día siguiente, o durante los 2 o 3 días siguientes, la cosa baja. Por eso es importante que utilicemos ese promedio de 7 días que nos da una imagen bastante más clara de lo que está sucediendo. Es decir, que si, por ejemplo, el 6 de octubre, estos son datos reales, hubo 261 muertos en España, víctimas de la COVID, pero echamos solo un día para atrás, el día 5 hubo solo 46, caray, de 46 a 261 son simplemente los que le llegaron al ministerio en aquel momento y él se limitó a transmitirlos al Centro de Prevención y Control de las Enfermedades de la Unión Europea. Este truco de tomar la cifra alta de un día concreto, es decir, ha habido 261 muertos, es un truco que se emplea bastante, y es una pena, lo emplean mucho los periodistas tramposos, para ver si eso lo pueden utilizar políticamente. Ya sabéis, ¿no? Pues esto se ha disparado, ha habido 200 muertos hoy, a pesar de que el día antes hubiese menos, o lo contrario, para vender una imagen buena del gobierno al que el periodista en cuestión esté tratando de defender. Por eso es importante que, ya digo, seamos honrados con los datos y los leamos como tienen que leerse. En otros países, como Francia y el Reino Unido, también ha aumentado el número de fallecimientos, lo podemos ver, en el que más con diferencia es en España, pero el Reino Unido se ha disparado sobre todo a partir de la segunda quincena de septiembre. Ya veremos cómo va la cosa, pero la curva está mucho más empinada que la de cualquier otro país en estos momentos. Bien, a partir de aquí, de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Todavía podemos hablar ya de segunda ola, como podéis ver, os lo he mostrado tanto en el mapa como por supuesto en los gráficos. Los gráficos nos hablan de una segunda ola en toda regla, no estamos hablando de un rebrote como el que había a finales de julio, principios de agosto, en absoluto, o mejor dicho, ese rebrote de finales de julio, principios de agosto se ha convertido en una segunda ola, tal y como muchos habían previsto, todo hay que decirlo. Pero bueno, el hecho es que las cosas no sirven de nada la previsión porque no conocemos el futuro, así que esto no tenemos ni idea a partir de este punto por dónde irán las cosas. De cualquier manera, sí podemos sacar algunas conclusiones provisionales, por supuesto, en espera de que se desarrolle completamente esta segunda ola. Porque lo cierto es que a día de hoy, que es 8 de octubre, es aún pronto para saber, primero, cuánto durará esta segunda ola. No sabemos si dentro de 2 meses pues será ya cosa del pasado, dentro de 1, o que nos durará todo el invierno, todo el otoño y todo el invierno. Es decir, que va a ser una cosa que se prorrogue en el tiempo durante mucho tiempo, cosa que no sucedió en primavera. Hemos visto la gráfica, por ejemplo, de contagios en primavera y fue una curva muy acusada, con una subida muy acusada y después una bajada muy grande. También es verdad que nos encerraron en casa y por lo tanto era mucho más fácil impedir los contagios a la fuerza, evidentemente, pero era bastante más sencillo. Esta vez ya no se lo pueden permitir. Bien. Así que eso es lo primero. No sabemos cuánto durará y sobre todo tampoco sabemos si la cosa se seguirá complicando o si esto se va a mantener así o nos vamos a quedar pues más o menos como estamos ya en una situación de muchos contagios diarios, de 100 muertos diarios. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Hay motivos para pensar que esto va hacia abajo como motivos para pensar que esto va hacia arriba y ambos argumentos, si he leído de las dos clases, son igualmente convincentes. Bien, la primera conclusión es que por ahora esta ola es menos mortífera que la primera. Creo que a la vista está, no sé, no hay más que echar un vistazo a los datos. En el caso de España, a principios de abril, estábamos contando los muertos por centenares cada día. Recordadlo, especialmente la última semana de marzo y la primera de abril. En la última semana de marzo, de hecho, y en esa primera de abril, ningún día, lo he ido a mirar por pura curiosidad ya, ningún día bajó durante esos 15 días de los 700 muertos al día oficiales. Digo oficiales porque seguramente serían muchos más. Ya se sabe que la contabilidad oficial, tal y como hemos podido comprobar después, fue bastante defectuosa en España. De que si hablábamos de 700 muertos diarios, seguramente estaban muriendo 1000. Bien, esto es lo que estaba sucediendo en España hace solo 6 meses. Podemos decir lo mismo del Reino Unido.
que registraba en aquel momento más de 1.000 muertos diarios. Reino Unido fue un poquitín retrasado, estamos hablando de mediados de abril aproximadamente, durante la segunda semana de abril, y ahora ronda los 50 de promedio semanal. Esa es la primera conclusión. Bien, algo hemos ganado. No está siendo tan devastadora como fue la primera en términos de vidas. Y eso es importante. Lo más importante, no hace falta que lo diga, es la vida humana. El resto todo tiene arreglo, pero cuando una vida se pierde no hay arreglo ninguno. La segunda conclusión es que los gobiernos están evitando los confinamientos salvajes de la primavera. Y la razón es también fácil de entender. La economía europea está muy tocadísima, unos extremos que no nos hubiéramos siquiera imaginado hace solo 6 meses, un año, directamente nos hubiera parecido ciencia ficción, y simplemente no se pueden permitir el lujo de paralizar de nuevo los países. Es decir, encerrar a la gente en casa, paralizar el comercio, la industria, etcétera, cerrar los aeropuertos, bueno, pues todo aquello que tuvimos que padecer estupefactos durante la segunda semana de marzo. En su lugar, ¿qué han hecho? Pues, o qué están haciendo, mejor dicho. Se están decantando por las restricciones localizadas. Algunos las estamos padeciendo en carne propia. En todas las zonas donde han aumentado las hospitalizaciones, no tanto los contagios como las hospitalizaciones, se han endurecido las medidas. Es decir, esto vendría a confirmarnos algo que muchos ya sospechábamos, y es que los gobiernos europeos ya dan por inevitable el contagio, saben que es imposible de erradicar y de detener, y se centran en la capacidad hospitalaria. Descuentan que a esto no se le puede derrotar porque el virus se transmite con mucha facilidad y por lo tanto pues ya su principal preocupación es que no se colapsen las urgencias, como sucedió en marzo y abril, por ejemplo en Italia y luego posteriormente en España, que hubo 1.000 problemas, que la gente pues tuvieron que practicar triaje, etcétera, porque no había capacidad hospitalaria para atender a todos los enfermos. Bien, esto es algo que más o menos nos viene a confirmar, como os decía. En Madrid, por ejemplo, que es un caso que me cae muy de cerca porque estoy en ella, este programa se hace desde Madrid, se ha confinado oficialmente a la ciudad, pero no como en marzo, era algo que temíamos todos la semana pasada. Bueno, nos van a encerrar en casa y solo podremos bajar al supermercado y a la farmacia a comprar aspirina y nada más. No, ha sido un confinamiento, llamarlo confinamiento de hecho es exagerar. Se puede perfectamente salir de casa y hacer una vida aproximadamente normal. Digo aproximadamente porque nada es del todo normal desde que este virus irrumpió en nuestras vidas. Han implantado una serie de restricciones, de aforo en los locales comerciales, en restaurantes, cafeterías, etcétera. Y luego, otra cosa que en Madrid ha chocado mucho, obviamente, porque es una ciudad muy nocturna, es que han suprimido la vía nocturna mediante una nueva normativa que obliga a los restaurantes y discotecas, etcétera, eso ya está más que cerrado, pero a los bares y demás a cerrar a una hora, no admitir clientes a partir de otra, en fin. La mascarilla, por supuesto, es obligatoria, pero no es de ahora, para casi todo, ¿eh? En Madrid, si alguno estáis fuera y venís a Madrid, que sepáis que vengáis con un stock de mascarillas, porque os van a hacer falta, pues menos para estar en casa de un amigo, para el resto, para casi cualquier cosa, por no decir para prácticamente todo. Y esto no, ya digo, no es de ahora, sino de hace meses. En resumidas cuentas, que a los madrileños nos han convertido en escandinavos, al menos en el plano social, lo cual pues ha generado un poco de estupor en la ciudad, porque Madrid era famosa por su ambiente, especialmente el ambiente nocturno. ¿Venceremos con esto al virus? Pues obviamente no. Al virus solo se le puede vencer de dos formas, o mediante inmunidad de grupo, algo de lo que aún estamos lejos, o mediante fármacos específicos, como antivirales, estos que hablábamos con Andrea el otro día, o mediante vacunas, claro, algo de lo que no dispondremos hasta dentro de unos meses. Eso en el mejor de los casos, y que no empezará a surtir efecto real hasta como mínimo la primavera próxima. Entonces, cabría preguntarse para qué sirven todas estas restricciones a la movilidad. Pues simplemente para ralentizar el contagio. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos y cómo actuar. El riesgo es el que es. Ni tan grande como a menudo se dice desde la prensa, ni inexistente como aseguran algunos. El pánico imposibilita el pensamiento racional y sobre todo imposibilita el cálculo ponderado de riesgos. Pero claro, la amenaza es real. Así que, como he dicho muchas veces desde aquí, de nosotros depende observar lo que sí funciona contra este virus, que no es más que reducir las interacciones sociales, evitar los lugares cerrados muy concurridos y extremar la higiene. Las restricciones deberíamos ponérnoslas nosotros. Solo con eso
superaremos esta ola, capearemos por lo menos sin enfermar, sin tener que lamentar, al menos esto a nivel ya general, sin tener que lamentar tantas muertes como en la primera. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Ricardo de Argentina, que nos habla de la crisis económica en su país. Argentina se está consumiendo a sí misma, tuvo una época buena impulsada por los precios de los commodities durante la época de Néstor Kirchner, y a partir de ahí se generó un estado elefanciático que está consumiendo todo. Y con tal de no cambiar este sistema que obviamente es cerrado y que no hace nada más que ahogar a las personas que tienen cierta iniciativa privada, se reafirma en él, y como la historia del sapo que se va cociendo de a poco, aumentándole de a poco la temperatura, Argentina se está consumiendo todo. Se consume los campos, se consume lo que llaman fortunas, que han sido generadas por la iniciativa propia y por el trabajo. Y bueno, es la deriva que tiene este país y que es imparable y que viene apoyada en una población que no ha conocido otra cosa durante cerca ya de 60, 70 años, en el que una teoría política completamente errada está sirviendo como pretexto para hundirnos a todos y para que los políticos se enriquezcan. Bueno, una historia que no es muy diferente por ahí a lo que ocurre en otros países, incluso en España muchas veces tenemos fenómenos de este tipo, pero que en Argentina ya es un drama del que deberíamos aprender. Bueno, Ricardo, el estado ya era elefantiásico en Argentina hace 10 años, hace 20, hace 30 y hace 50, ¿eh? La enfermedad está muy avanzada y tiene muy difícil arreglo, porque quien tendría que arreglar esto son quienes se benefician de esto. De hecho, fíjate en lo que sucedió con Mauricio Macri. Llegó al poder con un diagnóstico correcto del problema, pero luego ya en la Casa Rosada no quiso ejecutar el programa que había anunciado, porque sabía que sus costes a corto plazo eran muy grandes y quería ser reelegido, y al final ni una cosa ni la otra. No ganó ni el honor, ni la guerra, ni nada de nada. Se tuvo que volver a su casa. Bien, seguimos con Daniel de Valladolid, que nos habla del aumento del techo de gasto por parte de la Unión Europea. Hola Fernando, quería saber qué opinas sobre el nuevo techo de gasto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que se enmarca en la elaboración de los presupuestos generales. Es una subida descomunal del 50% y puede que el Estado pueda disponer en algún momento de las ayudas previstas en el pasado Consejo Europeo Extraordinario, pero ¿cómo se compatibiliza eso con el programa de reformas que sobre ese papel debe presentar ante la Comisión Europea? ¿Esa subida del techo de gasto realmente era necesaria para afrontar la crisis derivada del COVID-19 o va más allá de lo necesario? Y podemos permitírnoslo en un momento en que el Banco de España acaba de pronosticar un descenso del PIB de entre un 10 y un 12%. En fin, ¿crees, por último, como señalan algunos analistas, que este gobierno busca perjudicar, empobrecer la economía, las rentas de los particulares, al tiempo que propugna una progresiva clientelización de esas economías familiares? Muchas gracias por tu programa y un saludo. Pues mira, Daniel, reformas no habrá ninguna. Necesitan dinero para gastar y clientelizar todo lo clientelizable con la idea de presentarse a las próximas elecciones y ganarlas. Eso es lo único a lo que aspiran. Cuando se acabe el dinero y ya no se puedan endeudar más, pues ya verán lo que hacen y a quién culpan. Esto ya lo hemos vivido, ¿eh? No es algo nuevo. A mí es que me suena tan familiar, es un déjà vu. Entre 2009 y 2010, Zapatero disparó el gasto público, fue la época de los planes E, acuérdate, convencido de que eso sacaría al país de la crisis. Y sucedió exactamente lo contrario, como algunos advirtieron. La crisis se hizo más profunda, y en 2011 el país se encontraba al borde de la bancarrota, endeudado y sin esperanza ninguna.
Básicamente se pretende hacer lo mismo, el simple cortoplacismo para permanecer en el poder. Y bueno, como dinero no pueden emitir, porque España no tiene moneda, pues solo les queda la salida de la deuda, que es en lo que están. Bien, vamos ahora con Fernando, que nos habla de esto mismo, es decir, de una cosa parecida, y es de las limitaciones presupuestarias del gobierno. Estaba mirando todo lo que se publica, la situación macro, y claro, yo veo las previsiones políticas que sí, sabemos que son sobrevivir un día más, pero miro el presupuesto, ¿no? Que a mí es una cosa que me preocupa bastante. Y miro la recaudación, los funcionarios que tenemos, las predicciones que hacen, y claro, yo ya llego a un punto en que me planteo cómo van a hacer, es decir, la seguridad social está quebrada y no hay de dónde pagarla. Ahora nos están dando barra libre porque estamos en una situación pues de pandemia, en el concierto europeo de cierta manga ancha que se está acabando. Mi pregunta es, cuando el ejercicio fiscal que viene, la recaudación caiga, aunque suban impuestos, aunque extraigan de donde no puedan, aunque cumplan su proyecto económico, me refiero, ellos se deben a una clientela política y no suma. O sea, lo que intento plantear desde el principio es que si se mira lo que piensan gastar y lo que les mantienen políticamente con lo que hay, no da. Mi pregunta es, ¿cómo piensan sobrevivir a esto? Y sobre todo, ¿qué perspectivas pueden tener? Porque sí sé que son cortoplacistas, pero de verdad son tan absurdos de pensar que van a poder fabricar 100.000, 200.000 millones para cubrir gasto corriente. Pues no, Fernando, como decía antes, fabricarlos no pueden, pero Bruselas les deja pedir prestados esos de 100.000 millones de euros. Puede parecer mucho, pero no lo es tanto, al menos para el Estado. Con 100.000 millones de euros no pagas ni las pensiones de un año. Tienen unos compromisos de gasto tan brutales que van resolviendo sobre la marcha, pensando únicamente en seguir vivos mañana. Lo que pase dentro de 2 meses, bueno, no digamos ya, dentro de 2 años, pues no les preocupa lo más mínimo. Cuando se vean contra la pared, es decir, con la necesidad de recortar gasto, pues buscarán culpables y acto seguido procederán al recorte. Vamos, lo mismo que hizo Zapatero en 2010. La historia, como os decía antes, la estamos repitiendo con la diferencia de que se está haciendo a mucha más velocidad que entonces. Bien, seguimos con Javier, que tiene una petición. Hola, buenos días, Fernando. Ante todo, darte las gracias por tu programa y me gustaría hacerte una pregunta o simplemente a lo mejor una sugerencia. Y es que me pregunto, ¿para cuándo podríamos disponer de una banda sonora de tu programa? No sé si lo había llegado a pensar, pero bueno, para mí sería interesante. Un cordial saludo y hasta pronto. Bueno, Javier, este programa no tiene banda sonora, tiene una sintonía, que es el tercer movimiento del concierto número 3 de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach. La versión es la de la Advent Chamber Orchestra, que está en dominio público en internet, la puedes encontrar en cualquier lado. El resto son simples conectores musicales de apenas unos segundos, 5 o 6 segundos entre bloque y bloque, que me gusta cambiar, no son siempre los mismos, bueno, aunque casi siempre, eso sí, son compositores barrocos porque son mis favoritos, así que bien. No hablar de banda sonora es una pena, pero no tiene. Este programa es de radio hablada y simplemente lo que suena es un poquito de música. También tiene colchón, como tal y como estás escuchando, colchón musical, porque creo que es mucho más agradable al oído si le pones un poquito de música por debajo. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Mike Pence. El presidente estadounidense está infectado por el coronavirus, lo que no le estigmatiza, pero sí pone en solfa su salud en las próximas semanas y, si todo va rematadamente mal, también en solfa su vida. Ya está su capacidad para ejecutar sus funciones presidenciales seriamente mermada por el confinamiento, que es preciso para que no contagie a otros congéneres. Así que, por lo que ya está pasando y por lo que pudiese ocurrir, las miradas se han vuelto hacia el suplente para las tareas presidenciales y, por tanto, Miguel ha pasado de su habitual segundo plano al foco mediático. Y el foco alumbra a un político sin carrera y sin histrionismos, un político que cobra y cumple puntualmente, un segundón perfecto, que difícilmente podría salir con bien en un papel protagonista. Afortunadamente para él, parece que de momento no será necesario su gran debut. Un cordial saludo de Pizarro.
Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contracrónica de hoy. Bueno, la de hoy, la de esta semana, porque mañana toca contrahistoria. Una contrahistoria especial con Alberto, pero en directo. Es decir, nos podréis ver las caras a través de mi canal de YouTube, Díaz Villanueva. Será a las 10 de la noche, hora española. Así que ahí os esperamos. Estaremos como el mes pasado, hacemos una al mes, más o menos. Ya sabéis, con vuestras dudas históricas y demás. Es una contrahistoria esta que hacemos en directo que gusta bastante. Pues eso mismo. Hasta mañana, amigos.